entremos ya entonces propiamente en lo que va a ser esta pequeña charla del lenguaje no verbal, ¿sí? Para una persona que quiera exponer un tema, que sea seductor, que transmita una información interesante al fin y al cabo. Y pensamos todos que es muy importante, pues, lo que no se dice, ciertamente, o lo que no se dice, al menos a través del lenguaje verbal. Fijaros, quería presentaros un libro que os recomiendo, que imagino que desde aquí lo podéis ver. ¿Se ve? ¿Se ve o no? No sé por qué, claro. Ah, vale, es que yo tengo la pantalla de atrás, aquí. A ver si lo puedo cambiar para que podáis. Un momento, a ver. Se puede poner. Cambiar el fondo virtual, lo voy a cambiar y voy a poner ninguno. Exacto. Okay. Así me podéis ver todo lo que hay detrás. ¿Ves? Es este libro. ¿Lo veis aquí? ¿Sí? Se titula Olvida tu lenguaje corporal. Una nueva forma de entender la comunicación. Es de un compañero gallego que se llama Javier Cebreiros. Este libro ya, bueno, tiene unos años. Él lo presentó, incluso lo podéis ver en estas conferencias de TEDx, ¿no? De modo que lo hacéis todos. Sí, es un libro muy interesante con un título muy provocador. Dice, olvida, hola. Eso sí, me encanta veros, pero mientras yo hablo, si os parece, en esta pequeña alianza, os solicito que tengáis el micrófono en silencio, ¿vale? Porque si no, los ruidos que tengáis de fondo, pues nos entorpecerán a todos. ¿Está bien? ¿Okay? ¿Sí? Vale. Bueno, como decía, Javier Cebreiros había escrito este libro que se llama Olvida tu lenguaje corporal, que es un título muy provocador porque él no pretende decir que no hagamos caso al lenguaje corporal, sino que nos olvidemos de él cuando lo hayamos manipulado de manera tal que utilicemos el lenguaje no verbal de manera inconsciente, es decir, en automático. ¿Sí? ¿Para qué? Para que parezcamos realmente naturales a la hora de hablar ante el público. Porque al principio todos estamos llenos de tics, manías, latiguillos cuando vamos a hablar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que deconstruir la forma en la que nos comunicamos para robotizarnos un poco, que es como analogía os puedo poner cuando ocurre cuando alguien va a, podemos decir, a sacarse el carnet de conducir, que parece muy ortopédico, ¿no? Muy torpe a la hora de tener que mover el volante, a la vez las manos, una mano en la palanca de cambio, tiene que poner los pies de tal forma que controle 3 pedales, etcétera, siempre y cuando no sea automático, obviamente. Entonces, como que estamos rígidos, ¿no? Entonces, de construir una forma que tenemos per se natural de hablar en público es para eliminar todos estos vicios o manías, como lo queráis llamar, y hacerlo de una manera correcta. Claro, al principio esto queda, como os digo, un poco ortopédico, pero cuando se instala, igual que cuando uno ya empieza a tener la competencia inconsciente, ya funcionamos en automático. Y es ahí cuando Javier dice que olvidemos nuestro lenguaje corporal. ¿Ok? ¿Hasta ahora me seguís? ¿Está bien? Vale, voy a deciros 3 tips, como se dice ahora, para que podáis aplicar o que os sirvan a tener en cuenta o en consideración a la hora de tener que hablar en público. Lo primero de ello, lo primerísimo, y es donde pone la gente la atención cuando uno habla, más que en el rostro, aunque no lo parezca, es en las manos. Si os dais cuenta, yo no paro de moverlas. Las manos son lo que se denominan ilustradores. Ilustran, es decir, dibujan en el espacio todo aquello que es una metáfora del lenguaje verbal. Si yo quiero decir esto es como el sol que ilumina, ¿veis? Estoy haciendo una metáfora con la mano, que es una analogía del sol, al hacer un círculo y expandir los dedos como si fueran rayos del sol. ¿Me explico?
Eso se llaman ilustradores. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ayudan a comunicar de una manera más eficiente. Por lo tanto, recordemos, ilustradores con las manos nos ayudan a poder expresar, a poder dar mejor la información a la hora de entenderlo cuando nos expresamos, cuando nos comunicamos delante del público. Las manos son importantes. Culturalmente, en Occidente y más en la parte, podemos llamar latina, se utilizan mucho más las manos que en otros, podemos decir, en otras culturas, ¿no? No es para tenerlas continuamente ilustrando cuando uno va hablando, pero sí cuando considere que es necesario, cuando consideremos que es un apoyo, y además surge de una manera inconsciente el que tengamos que poder apoyarnos con las manos para podernos expresar mejor. Esto es una herramienta muy poderosa y si os dais cuenta, por ejemplo, los que hablan en público y están muy entrenados, como los políticos, utilizan, en vez de señalar el dedo así, en plan acusador, lo esconden, hacen esto, ¿sí? Porque si no es dañino, hay que tenerlo en cuenta que señalar no es algo muy aceptable en la comunicación no verbal. Aunque estéis en un estrado, con cierta distancia, no es conveniente. Luego también, por ejemplo, cuando uno utiliza las manos, es más conveniente mostrar más las palmas que la parte anversa, ¿sí? Porque a la hora de mostrar las manos, así como cuando estamos pronando, estamos siendo como mucho más abiertos, no estamos escondiendo ninguna información. Al menos esto es lo que me enseñaron en el máster del lenguaje no verbal científico por la Universidad de Alicante, ¿sí? Se supone que está demostrado este tipo de cosas. Bien, para no alargarme mucho, voy a pasar al otro tips y es el cuerpo. Hay que considerar que el cuerpo propiamente, estamos hablando de lo que es la cabeza, estamos hablando de lo que es el tronco, los pies y propiamente la postura es algo muy relevante a considerar. Ten en cuenta que lo estoy poniendo por separado, pero estamos hablando de todo un conjunto donde tiene que haber no solamente uniformidad, sino congruencia. Porque el cuerpo nos está diciendo si una persona que se comunica con nosotros está siendo congruente o no con lo que dice. ¿Y qué se entiende por congruencia? Que no es lo mismo que coherencia. Se entiende por congruencia que yo me creo lo que me estoy diciendo, que yo estoy convencido de lo que digo, es decir, estoy alineado con lo que estoy diciendo. Y esto se nota en el estado emocional que transmitimos a través del cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que estar relajados. Por lo tanto, las señales que emitimos, por ejemplo, con el cuerpo, específicamente, como he dicho, con las manos, deben de ir en consonancia con lo que estamos diciendo, no a posteriori o a priori, porque eso es lo que demuestra que no haya entonces congruencia, ¿sí? Por lo tanto, en la escena es muy importante cómo nos situamos delante de los que nos escuchan, delante de los que nos ven. Hay que estar muy tranquilos, muy tranquilas y girar la cabeza de tal forma que se hace, como dicen, en abanico, recorriendo el escenario sin fijarse en nadie en particular. ¿Para qué? Para que todo el mundo que nos escucha, sea en un teatro, sea fuera un aula, piense, sienta que nos estamos dirigiendo a todo el mundo. Hay gente que utiliza la mirada a una persona a la que se ancla, y ancla es para tener seguridad, de tal forma que se olvida del resto de las personas que están en el centro o donde fuere, ¿no? Donde tenemos la presentación. Y esto es un error, porque primero la persona que recibe esa mirada a través de la cual nosotros nos anclamos se siente incómoda. Imaginaos que hay alguien que, sobre todos, imaginaos que hay 30 o 40 personas, solo me están mirando a mí, o principalmente a mí. Me siento muy incómodo con esto. Tiendo a apartar la mirada, yo como receptor, y por lo tanto el emisor, es decir, el orador o la oradora, se aparta entonces del anclaje que le supone a aquella persona que le está apoyando. Por lo tanto, es mejor girar la cabeza de forma que parezca que nos estamos dirigiendo a todo el mundo. De hecho, nos estamos dirigiendo a todo el mundo. Pero no solo nos estamos dirigiendo, sino que lo debe de parecer. Bien, ahora vamos a otro aspecto del lenguaje no verbal que, bajo mi punto de vista, es muy importante.
y es el tono de voz. El tono de voz es muy importante. ¿Por qué? Porque aunque con él vamos acompañando el lenguaje verbal, estamos diciendo diferentes cosas. El tono puede expresar duda, puede expresar enfado, temor, alegría, ¿sí? Y eso se transmite. Y luego diré por qué todavía es más importante, además de lo que estoy diciendo a nivel de contenido. Porque hay dos partes a diferenciar, una de contenido dentro del lenguaje no verbal y otra de estructura, ¿sí? Esta es propiamente de contenido, cuando estamos hablando de que podemos ofrecer con el tono de voz miedo, obviamente estamos entrando en contenido, ¿sí? Luego está la intensidad, que es el volumen, ¿sí? El volumen que utilizamos cuando estamos comunicándonos con los demás. Puede ser alto o bajo, por ejemplo, eso todo el mundo lo entiende, pero puede expresar intimidad, puede expresar cierto suspense, sorpresa, ¿sí? Y luego también está el timbre que puede tener cada persona y el ritmo, la aceleración. Y ahí es donde ahora quiero poner un poquito la palanca que va a servir para explicar lo siguiente. La programación neurolingüística, que es como una herramienta muy poderosa que estudia la, podemos decir, mente subjetiva de cada persona o cómo subjetivamos el mundo, expresa un presupuesto que es el siguiente. Los seres humanos tenemos ventanas al mundo y estas ventanas no son ni más ni menos que los sentidos, ¿sí? Tenemos la vista a través de los ojos, el audio a través de los oídos y el cuerpo, que podemos llamar etimológicamente en griego kinesia, ¿no? Kinestesia, que es el movimiento propiamente. Ahí está donde destacamos, por lo tanto, las emociones. Bien, esas son las ventanas, como decía, que tenemos hacia el mundo. Pues a través de esas ventanas es como nosotros gestionamos lo que entendemos por realidad. Y ahí a lo que me refería cuando os decía de el estudio de la realidad subjetiva de los propios sujetos, de los individuos. Hay personas que son preeminentemente más orientadas a ver imágenes a la hora de procesar internamente la información que tiene del mundo exterior y de sí mismo interno, en su memoria, por ejemplo. Hay personas que, por el contrario, ponen más la atención en sonidos. Son propiamente más auditivos que visuales. Y hay personas que, como os decía, nos queda la otra ventana, que es el cuerpo, las sensaciones, que trabajan en red, como las neuronas, no tan lineal como los auditivos. Y cada persona con una orientación distinta, cada una de estas tres, tiene una manera de procesar la información diferente, como os decía, y explico. Una persona visual o visualmente predominante, todo esto ocurre de manera inconsciente, ¿eh? Ve imágenes de lo que quiere decir. Imágenes, además, no sé si os acordaréis, os pongo un ejemplo, la película de Minority Report con Tom Cruise, cuando en la realidad virtual está viendo imágenes que está pasando, están marcados, ¿sí? Ocupa 360 grados a su alrededor prácticamente. Pues una persona eminentemente visual hace esto, traduce la información a través de su memoria con imágenes. Entonces, son tal la velocidad de esas imágenes que a la hora de hablar necesita más estímulos. Es lo que ocurre ahora con el tema de las tablets y demás, ¿no? Que muchos educadores dicen que
Hay un déficit de atención porque el estímulo de tanta información y movimiento y de luz es tan grande que necesitas cada vez más esa información. Cuesta mucho pararse a detener un titular, ¿no? Pues esto es lo que le pasa a los visuales, necesitan mucho estímulo. Por lo tanto, cuando vosotros os presentéis a hablar a un público, tenéis que tener la habilidad de gestionar estas 3 formas de entender el mundo. Unos querrán que no seáis lineales, es decir, que a la hora de hablar vayáis de aquí para allá, como esas imágenes que yo os ponía de la película de Minority Report. Pero también están los auditivos. Estas personas son más lineales. Estas personas son las que cuando compras un vídeo se leen las instrucciones de arriba abajo. O cuando compras cualquier aparato, hasta los medicamentos, ¿sí? Necesitan estructura. Por lo tanto, la forma de hablar, ellos es más lenta. No es tan rápida como un visual que necesita más estímulos y conexiones no tan precisas. Digamos que el visual es más no lineal y el auditivo es más lineal. El ritmo de un visual, como ahora estoy, por ejemplo, exponiendo, es mucho más alegre, podemos decir, es mucho más espontáneo, es mucho más deprisa, le falta quizá la respiración porque no le da tiempo a decir todo lo que imagina, y los ilustradores y las manos están en la parte de arriba de los codos. Generalmente habla con las manos a la altura de la boca. Es como si fuera otra proyección más de su voz. Esto es muy, muy interesante a tener en cuenta. El auditivo, por contra, tiene un tono de voz mucho más pausado. Necesita que incorporemos el otro tips que os iba a decir, que aprovecho para introducirlo ahora, que es el silencio. Necesita estas pausas porque es una persona que no imagina tanto lo que dice, sino que se escucha más lo que dice. Por lo tanto, su proceso es más lento. No es ni mejor ni peor, simplemente es distinto. Necesitamos que lo que digamos esté perfectamente bien estructurado. Y además, acompañado de esta manera de hablar, que no es que sea monótona, sino que es lineal. Porque yo puedo acelerar un poquito siempre y cuando mi vocabulario sea claro, remarque los puntos interesantes, resalte las tildes cuando sea necesario. ¿Me he explicado con estos ejemplos? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Es aceptable? ¿Tiene sentido para vosotras y para vosotros lo que digo? ¿Sí? Ahora falta la tercera. La tercera es la condición de aquellas personas que sienten en un sistema de red, a través de su cuerpo, lo que le estáis transmitiendo. Y estas personas todavía pueden, en un momento dado, tener más pausas para recibir la información que le ofrecéis. Por lo tanto, tenéis que hablar también de vez en cuando en vuestra presentación en estos términos y utilizar predicados en el lenguaje que estén asociados a este sistema en red sensorial. Por ejemplo, no sé vosotros, pero cuando estoy aquí me siento tranquilo y en paz. Siento, percibo, cuando leo en vuestras caras, cómo os sentís ante esto que os estoy proponiendo. ¿Sí? La voz es más grave, las manos se mueven más por debajo, podemos decir, del ombligo. Son personas que a lo mejor necesitan que ofrezcáis un poco más de empatía a la hora de exponeros. Así que, por lo tanto, tenemos que tener la suficiente flexibilidad para salir de nuestra caja personal. Creo que hay un libro que se llama Sal de la caja, algo tiene que ver con esto, para que podáis adaptar
adaptaros a diferentes formas que tenemos los seres humanos de recibir la información que nos transmita cualquier persona que está presentándonos algo. Un orador, una oradora que quiera ser seductora, seductor, influir, a mi entender, a mi juicio, ha de ser principalmente muy flexible. ¿Por qué? Porque cada uno de los que estáis escuchándome tendréis probablemente una preferencia en este sistema, podemos llamar, subjetiva de entender y comunicaros con el mundo. Probablemente alguna de vosotras sea más visual o sea más auditivo o sea más kinestésico que el resto. Si yo no soy capaz, como orador aquí ante vosotros, de llamaros la atención cambiando la ductibilidad de mi tono de voz, el ritmo, la velocidad, haciendo con las manos ilustraciones para que los visuales lo tengan más fácil y exponiendo las cosas de tal manera que queden claras y precisas, pausadas, para que puedan ser entendidas por un auditivo y las pueda hacer llegar desde el corazón a alguien que siente más que un visual o auditivo, preferentemente, tendréis muchos problemas para que llegue vuestro mensaje. ¿Me he explicado? Así es que el último tips que quería incorporar será el silencio. Y el silencio va a venir bien en cualquiera de los tres sistemas de representación del mundo que ya os he comentado. Porque el silencio permite integrar partes del mensaje que son más relevantes que otras. Como supongo que sabréis, un mensaje tiene lo que se denomina distorsión, y es que no es lo mismo lo que yo he pensado que voy a decir con lo que voy a decir, como el que lo recibe, qué entiende y con qué se queda. Esto es lo que se denomina el arco de distorsión en cualquier presentación. Generalmente nos quedamos con muy poquito de lo que, apenas un 10-15%, de lo que una persona que se presenta ante el público recoge. Por lo tanto, los silencios permiten integrar en cualquiera de los tres sistemas que os he comentado. Son absolutamente necesarios. Se da, por ejemplo, creo que lo conoceréis, en la música como un elemento esencial para pasar a otra fase de la música. Así es que hasta aquí os puedo leer y ahora os doy paso para cualquier inquietud, pregunta, duda que queréis comentar o al respecto de lo que he dicho, si queréis que lo diga de otra manera o os pongo un ejemplo.